Buenas noches. Este bloque versará sobre la imputación de corrupción en los actos preparatorios del contrato y sus efectos en el desarrollo de las actuaciones arbitrales. En esta mesa nos acompaña como moderador el doctor Manuel Villagarcía, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, socio del estudio La Echea a cargo de los litigios comerciales y arbitrajes, así como negociaciones y solución de controversias. Ha participado en múltiples procesos arbitrales y judiciales. Se ha desempeñado como árbitro de numerosos arbitrajes. Árbitro en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en el Centro de Arbitraje AmCham y en el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, nos acompañan como ponentes en esta mesa el doctor Alan Alarcón Canchari, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en la maestría en Derecho de la Empresa en dicha casa de estudios y con estudios de Derecho de la Construcción en la Universidad del Pacífico. Cuenta con especializaciones en Derecho Público y Arbitraje en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente desempeña el cargo de Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, nos acompaña también la doctora Lourdes Flores Nano, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid. Cuenta con estudios de doctorado de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y con estudios de maestría en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Castilla-La Mancha. Es titular del estudio Lourdes Flores Nano Abogados, árbitro en procesos ad hoc, así como en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en el Centro de Arbitraje AmCham. Finalmente, nos acompaña la doctora María del Carmen Tovar, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de especialización en la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Derecho Internacional Económico, socia del estudio de Checopar, asociado a Baker McKenzie Internacional, abogada en arbitrajes tanto nacionales e internacionales. Ha dictado cursos y publicado sobre temas relacionados a inversiones en diversas universidades y publicaciones en los últimos años. Iniciamos esta mesa con unas fuertes palmas, por favor. Muchas gracias. En nombre de todos los que estamos acá en la mesa, le agradecemos al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica y, por supuesto, a César, que tanto hace en bien del arbitraje. Esta tarde, noche ya, vamos a tratar sobre la imputación de corrupción en actos preparatorios del contrato y sus efectos en el desarrollo de las actuaciones arbitrales. Quizá a manera introductoria podríamos plantearnos, preguntarnos, ¿qué relación puede existir entre la autonomía de la función arbitral con la competencia de los árbitros para conocer la controversia y la alegación de actos de corrupción en la celebración del contrato? Y si estos son competentes los árbitros para pronunciarse sobre ello. Y aquí tenemos que distinguir tres grandes conceptos, ¿verdad? La autonomía de la función arbitral, la competencia de los árbitros para conocer la controversia y luego la alegación de actos de corrupción en la celebración del contrato. La autonomía de la función arbitral, bueno, como ustedes todos saben y conocen, es la esencia del arbitraje. Las características emblemáticas de ello es la independencia, la libertad, la no interferencia. El artículo 3º, inciso 2 de la Ley de Arbitraje establece claramente que los principios y derechos de la función arbitral, inciso 2, es el que el tribunal arbitral tiene plena independencia y no está sometido a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones. Y esto además ya fue blindado por el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, en el último precedente de María Julia. ¿Qué quiero decir con ello? Que ningún juez puede interferir en la función del árbitro y tan solo hay una función ex post, es decir, después que se emite el laudo vía el recurso a anulación
o, por supuesto, en determinados casos muy específicos, con la vía de un proceso de amparo. En otras palabras, por la autonomía debemos entender el respeto al órgano arbitral. Y por supuesto, dentro de ello también tenemos el artículo 3º, inciso 1, que señala como principios y derechos de la función arbitral en los asuntos que se rijan por este decreto legislativo, no intervendrá la autoridad judicial, salvo en los casos que esta norma así lo disponga, ¿no? Un poco reiterando lo que acabo de mencionar. Pero además, y siguiendo el reglamento de arbitraje del Centro de Arbitraje de la Católica, tenemos dos artículos muy importantes que nos habla el artículo 20 de la imparcialidad e independencia, un poco repitiendo lo que dice la ley, y luego el artículo 21 de este reglamento, el deber de declarar. Y aquí este deber de declarar es muy importante para el árbitro, para que este árbitro sea efectivamente árbitro, actúe con total independencia y no se deje presionar. Y cuando hablamos del deber de declarar, el árbitro tendrá que explicar si tiene alguna relación con el demandante, si tiene alguna relación con el demandado, si tiene alguna relación con el abogado de una parte o con el abogado de la otra parte, o si tiene alguna relación con alguno de los árbitros. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué tenemos acá como autonomía de la función arbitral? Dos características concretas, que es la garantía de la administración de justicia y como atributo del propio árbitro. Reitero, este debe ser autónomo. Y por supuesto, las decisiones que tome un árbitro siempre deben ser imparciales. Lamentablemente, no siempre se cumple. Luego, el otro concepto de la pregunta es la competencia de los árbitros para conocer la controversia. Y ello también lo tenemos regulado, el principio de competence en nuestra ley de arbitraje. También citaré el artículo 3º, esta vez el inciso 3º, principios y derechos de la función arbitral. El tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales, decidir acerca de su propia competencia y dictar el laudo. Y este artículo 3º de la ley de arbitraje hay que concordarlo con los artículos 40 y 41 de la misma ley de arbitraje. Y el artículo 40 de la ley de arbitraje aún es más enfático, es extenso y específico, que señala que el tribunal arbitral es competente para conocer el fondo de la controversia y para decidir sobre cualesquiera cuestiones conexas y accesorias a ella que se promueva durante las actuaciones arbitrales, así como para dictar las reglas complementarias para la adecuada conducción y desarrollo de las mismas. Entonces, siendo un tribunal arbitral independiente, autónomo y teniendo este principio que se puede resolver las propias incidencias y problemas que se susciten al interior del arbitraje, nos preguntamos si los árbitros son competentes para pronunciarse en un caso que detecten que haya corrupción. Y efectivamente yo tengo que decir que sí, y esto va a ser mucho más ampliado por mis copanelistas esta tarde. Y además debo mencionar que, guaqueando, encontré algo bien interesante y que debo felicitar a César, porque me encontré un pacto de integridad en el arbitraje en la contratación pública, y que César lo firmó el 30 de julio del 2012. César, como director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Católica, con la ahora famosa
presidenta ejecutiva Magali Roja Delgado, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. Pero lo importante de este pacto de integridad, que es un pacto de integridad interinstitucional, es que se celebra con la idea, ¿no?, para tener un instrumento para mejorar la calidad de los procesos arbitrales sobre la base de comportamientos éticos y de transparencia. Porque cómo no, ya lo dijeron en el panel anterior, también en los árbitros hay casos de corrupción. Y la parte final de este convenio señala que la idea la solución de controversias es la etapa de ejecución contractual del proceso de compras públicas, elevando el nivel de transparencia en el que se desarrolla, así como empoderando a la ciudadanía, con el fin supremo de fortalecer el sistema de compras públicas en nuestro país. Y se firma este pacto de integridad. Sin duda, y en mi opinión, tenemos que ir avanzando mucho más hacia la transparencia en los arbitrajes y dejar un poco de lado a la confidencialidad. Pero es el turno de mis compañeros, no puedo acaparar el micrófono. Y quería preguntarte, Alan, ¿con qué herramientas legales cuentan las entidades estatales para hacer frente a actos de corrupción de contratos sometidos a arbitraje? ¿Cuáles son, en tu opinión, los alcances del principio de moralidad de la Ley de Contrataciones del Estado sobre el particular? Perfecto. Buenas noches. A ver, permítanme empezar esta disertación, gracias, mostrándole dos casos que van a ejemplificar a qué hacemos alusión cuando estamos refiriéndonos a los actos de corrupción en etapas previas al arbitraje y las implicancias que estos actos impropios terminan teniendo tanto en la decisión arbitral e inclusive previamente en la evaluación que los árbitros deben hacer respecto de estos hechos. Vamos a conversar respecto de cómo es que debemos esperar una sentencia penal, deberíamos en todo caso tener ya clara la decisión del tribunal arbitral ante un acto de corrupción y cuáles son los límites o el marco legal que deberíamos utilizar para poder abordar esta problemática. El primer caso es bastante emblemático, de hecho atañe indirectamente a la entidad que representa. Este es un contrato que se deriva de un convenio interinstitucional, un contrato de obra para la construcción de la nueva sede de Corpa, un contrato de 44 millones de soles, respecto del cual las irregularidades quiero que ustedes las tengan bastante presentes en las retinas. Fíjense, 44 millones de soles, 31 millones de soles entregados sin garantía. No había carta fianza, no había ninguna posibilidad de que el Estado tenga algún tipo de aseguramiento respecto de ese contrato. Contrato además que eludió tremenda y olímpicamente la ley de contrataciones, porque ¿qué fue lo que pasó? Un convenio interinstitucional suscrito entre Corpac y la Municipalidad Provincial del Callao para que finalmente la obra la ejecutara Finver Callao, que es el brazo ejecutor de la Municipalidad del Callao. Es decir, esto tenía que haberse hecho a través de una licitación pública y sin embargo el origen de este contrato es un convenio interinstitucional. Y además con esta conducta bastante incorrecta que es la que les acabo de comentar, que se entregaron 31 millones de soles sin garantías. Ahora, pero no solamente eso, además de esta irregularidad flagrante, el avance de la obra, el avance físico de la obra solamente era del 16% y sin embargo la justificación contable estaba en el orden del 70%, es decir, se había presentado documentación para entregar los adelantos que aparentemente acreditaba un avance de obra del 70% y sin embargo en la realidad el avance era totalmente diferente, 16%. Se había ejecutado sin licencia de obra, sin expediente técnico y además sin tener inscrita siquiera la titularidad del predio en registros públicos. Es decir, por donde ustedes podían haber apreciado en la ejecución de este contrato, hay evidentes indicios de corrupción, sin duda. Y vamos a entrar entonces a evaluar cuáles son las implicancias respecto del proceso arbitral que se ha iniciado respecto de este contrato, y proceso arbitral que además debo decir aún está en trámite.
con eso no vulnero con esto la confidencialidad del arbitraje, porque además creo que en el derecho público la confidencialidad debería ser exactamente al revés. La apertura de la información debería ser total a efectos de que precisamente se eviten estos actos de corrupción. El siguiente caso que les quiero comentar es este de aquí. Proceso arbitral que ya culminó y cuyo desenlace les quiero comentar y que nos va a ayudar mucho a entender cuáles son las herramientas con las que cuenta el Estado para poder afrontar este tipo de circunstancias. Es la construcción de una vía carretera en el gobierno regional de Cusco, en donde además también, fíjense lo peculiar de este asunto, también se origina a través de un convenio, ¿no? Y al final quizá hagamos una reflexión sobre las implicancias de los convenios interinstitucionales. 13 millones de soles era la carta por la experiencia, perdón, 19 millones de soles era la carta que se había presentado para acreditar una presunta experiencia, pero en realidad la carta original era por 1.987.000 soles y no por 19.987.000 soles. Gran diferencia, ¿no? 18 millones de más de experiencia para adjudicarse la buena pro a una persona natural, además. Ahora, no solamente eso, sino que además, en este caso en particular, ya hay una sentencia dictada por el Poder Judicial en donde se condena a estos implicados en estas situaciones irregulares, en donde además, días antes de que se otorgara la buena pro a esta persona natural, suscribe un convenio en donde un contrato o un acuerdo donde delega la ejecución de la obra a terceros que no habían participado del proceso, vinculados además a funcionarios del gobierno regional de Cusco. Es decir, irregularidades por donde ustedes pudieran apreciar. Este asunto sí llegó al Poder Judicial en la vía penal, el anterior que les acaba de comentar está todavía con las denuncias penales interpuestas, aún no hay sentencia, en este segundo caso sí hay, evidentemente se sentenció a estas personas, a estos funcionarios públicos, algunos de ellos en prisión. Pero, ¿qué hay que rescatar de estas situaciones irregulares, de lo que Manuel comentaba respecto de actos de corrupción y las implicancias que tienen en los arbitrajes? Porque en estos dos casos, en uno hay un arbitraje en trámite y en el otro concluyó. Y es que en ambos casos, en los procesos arbitrales respectivos, ninguna de las partes alegó que había corrupción. Nadie absolutamente planteó sobre la mesa, sobre la discusión arbitral, si había validez o invalidez de este contrato o las situaciones irregulares que se habían venido dando. De tal forma que aquí el tribunal arbitral o los tribunales arbitrales se encontraban en un dilema muy complicado. Y la primera pregunta es, ¿puede un tribunal arbitral pronunciarse respecto de hechos o de situaciones o pretensiones que no han sido alegadas por las partes? ¿No sería acaso esa una vulneración al principio de congruencia procesal? Es decir, los árbitros solamente pueden pronunciarse respecto de aquello que se les ha planteado como pretensiones. Ese axioma arbitral procesal lo tenemos todos interiorizado y encuentra aquí un primer flanco que debería superar, porque evidentemente no podemos de ninguna manera avalar un acto de corrupción de esta naturaleza. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los tribunales arbitrales, las partes, el Estado, los procuradores públicos ante situaciones como esta? ¿Qué herramientas tenemos para poder abordar este tipo de situaciones absolutamente impropias que de ninguna manera podemos permitir que sigan sucediendo porque evidentemente afectan a todo el sistema arbitral? Por situaciones como esta es que el Estado termina emitiendo normas a las que estamos calificando como normas reactivas, de evitar los adicionales, evitar el enriquecimiento sin causa, normas que van acotando las competencias de los tribunales arbitrales por situaciones como esta y que deberíamos abordar con una solución franca y directa. En el segundo caso, el que les he comentado respecto al gobierno regional de Cusco, el tribunal arbitral, aplicando el artículo 219 del Código Civil, declaró la nulidad de ese contrato. Ninguna de las partes se lo había planteado. Era claro además que tenía al frente un acto de corrupción clamoroso, con una sentencia penal además y con funcionarios presos. No había otra salida desde mi punto de vista, creo que ese laudo es totalmente correcto. El tribunal arbitral no podía, pese a que ninguna de las partes se lo había planteado, disponer
déjese sin efecto la resolución del contrato o correctamente aplicadas las penalidades. Ahí no podíamos hablar siquiera de demoras en la ejecución de la obra. De alguna manera, el tribunal arbitral no podía avalar ninguna de estas circunstancias o pretensiones esbozadas por las partes. Y claro, ahí entra un elemento adicional que debo resaltar, es el competence. Desde el punto de vista del Estado es sumamente importante y nos resulta relevante entender que el principio competence ayuda a solucionar estos problemas. ¿Por qué? Porque la separabilidad del convenio arbitral respecto a la solución del problema es vital. Porque si entendemos que el contrato nacido en un acto de corrupción es nulo y entendiéramos equivocadamente que por tanto la cláusula arbitral también lo fuera, entonces estas dos partes y el Estado además tendría que ir al Poder Judicial a solicitar nulidad de acto jurídico en un proceso que demandaría 5 o 6 años y sin encontrar una solución evidente. Desde el punto de vista del Estado, entonces para nosotros es muy conveniente entender que hay separabilidad de la cláusula arbitral para que precisamente el tribunal arbitral declare aquello que no queremos que vaya al Poder Judicial, porque entonces terminamos en las calendas griegas y sin una solución inmediata que nos habilite a tener una obra de infraestructura correcta y adecuadamente llevada adelante con una ley con la aplicación de una normativa de contratación pública correcta. Entonces, al Estado le importa mucho asumir que la separabilidad del convenio arbitral es un concepto que debería aplicarse sin ninguna duda a efectos de solucionar este tipo de problemas. Ahora, eso responde en parte la pregunta, pero se la estamos trasladando también al tribunal arbitral. Y creo además que los procuradores públicos sí estamos totalmente facultados, y no solo facultados, sino tenemos el deber legal y moral además de denunciar este tipo de circunstancias cuando advirtamos que ello ocurre dentro de un proceso arbitral. Y les comentaba esto porque en el primer acto de corrupción que les he comentado, en el de la construcción de la nueva sede de Corpac, ese proceso arbitral aún no ha terminado, de hecho está en plena etapa postulatoria, y el tribunal va a tener una seria evaluación que hacer, porque en ninguna de las partes, hasta donde entiendo, está planteando la invalidez o validez del contrato, con lo cual, al no haber estado planteado como pretensiones, el tribunal arbitral, creo yo que tendría que, dentro del análisis que va a hacer, tener presente el artículo 220 del Código Civil, el cual señala que cuando hay una afectación, cuando hay una evidente nulidad del acto jurídico, pues el juez, y en este caso el tribunal arbitral, tiene que declararla. Pero reitero lo anterior, y no solamente el tribunal arbitral, el procurador público que defiende al Estado también debería invocarla. Entonces es una responsabilidad compartida. Creo que todos los operadores del sistema estamos implicados en esta lucha, en esta pugna por evitar que hayan actos de corrupción en general en la contratación pública y a nivel arbitral. De tal forma que sí tenemos entonces un marco normativo, ese es el punto al que quería llegar, Manuel, en donde tenemos un artículo 219 y 220 del Código Civil, en donde hay la posibilidad de poder dejar de lado las pretensiones aparentes de las partes y terminar declarando la nulidad de ese contrato y finalmente no avalar ningún caso de corrupción. Ahora, ¿y qué alcances tiene respecto del principio de moralidad? El principio de moralidad me parece que solamente tiene un alcance principista, que claro, enmarca toda esta discusión, nos da un marco ético, nos da la posibilidad de poder justificar una decisión de nulidad de un contrato a pesar de que no ha sido solicitado por las partes, y desde ese punto de vista principista ayuda bastante. Pero creo que es insuficiente porque necesitamos utilizar el 219 y el 220 del Código Civil, que nos da una solución directa al tema, porque además tengan en cuenta que estamos contraponiendo dos principios. En primer lugar, el principio de congruencia procesal, pero y el principio de moralidad también a su vez. Entonces, si tenemos principios de esa naturaleza, deberíamos preferir el orden público. Y el artículo 5 del título preliminar del Código Civil también nos habilita a encontrar una solución en este tipo de problemática porque señala que el acto jurídico es nulo cuando haya una contravención al orden público. ¿Y el orden público cuál es?
Me parece evidente que es el hecho de que todos estamos interesados en que las contrataciones públicas se hagan dentro de un adecuado marco normativo aplicando la ley de contrataciones del Estado. Ese orden público lo debemos preservar, lo debemos mantener y debemos luchar para que este tipo de actos de corrupción no se susciten. Y solamente para terminar, Manuel, no sé si anecdótico, en todo caso peculiar, el hecho de que este tipo de actos de corrupción ocurran con convenios interinstitucionales, ¿no? Es decir, donde tratamos de eludir, o se trata de eludir la ley de contrataciones del Estado, las normas de contratación pública en general, aplicando convenios, y entonces la elección se hace a dedo, se hace de una manera absolutamente incorrecta, y aquí creo yo que no deberíamos permitir que por el hecho de autocalificarse como convenios, no fiscalizarlos. Aún creo que ciertamente la normativa de contratación pública restringe la posibilidad del OCE, por ejemplo, de poder fiscalizar este tipo de contratos, pero claro, en tanto sean precisamente para el fin al que están destinados. Se me ocurre, por ejemplo, si Migraciones tiene que efectuar un estudio, una consultoría, podrá hacerlo con el Organismo Internacional de Migraciones, pero no sabemos qué termina haciendo Migraciones construyendo una posta médica, ese tipo de cosas, es a las que me refiero. Evidentemente ahí hay además un círculo pernicioso, pues porque reciben un porcentaje por cada adicional que van dando. Entonces, ese tipo de circunstancias creo que OCE no las debería permitir y no me parece una justificación completa el hecho de alegar simple y únicamente que al ser un convenio interinstitucional o con una entidad internacional no puedo fiscalizarlo. Es decir, no lo fiscalizo porque el otro lo señala, porque el otro lo dice, porque el otro me lo opone y yo me quedo en mis competencias públicas cruzados de manos. Creo que ese no es el escenario que deberíamos permitir. Quería profundizar contigo, Alan, el tema de lo que debe hacer el tribunal arbitral a propósito del segundo caso, que tú nos comentabas que ninguna de las partes plantearon estos problemas que habían y que en paralelo se desarrolló un proceso penal que entiendo todavía no está sentenciado. En el segundo caso sí hay una sentencia penal, la segunda sala penal de Cusco ya sentenció y precisamente ese es uno de los fundamentos. Ah, correcto. Entonces, entonces el tribunal arbitral, merituando lo que ocurrió en el proceso penal, es que emite el laudo. Así es, Porque correcto. si hubiera un proceso penal en trámite, yo, tribunal arbitral, no podría basarme en ello porque no hay algo definido. ¿Qué es el primer supuesto, Manuel? ¿Qué deberías, en ese caso, cuál es tu opinión? Bueno, el Código Civil, el 220, nos señala que el juez puede declarar la nulidad del acto jurídico cuando haya una nulidad manifiesta y evidente. Y me parece que no aplicar la ley de contrataciones, entregar 31 millones de soles sin garantías, es una nulidad evidente desde mi punto de vista. ¿Algún comentario? Pasamos al segundo tema. Lourdes, ¿qué implicancias tiene la alegación de actos de corrupción en la celebración de un contrato sometido a arbitraje respecto de la posible anulación del laudo arbitral? ¿Existe alguna causal que atienda a esta situación? Gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la Universidad Católica y al Centro por la oportunidad de poder compartir este diálogo y estas reflexiones sobre el tema del arbitraje y en concreto sobre los problemas de corrupción vinculados al arbitraje y sus consecuencias. A mí se me está preguntando fundamentalmente qué implicancias pueden tener actos de corrupción y la posible anulación de laudos cuando se constatan actos de corrupción que derivan del contrato y del convenio arbitral. Y hago este matiz. Como todos sabemos, la ley peruana contempla unas causales taxativas para la anulación del laudo, el artículo 63. Entonces vamos a preguntarnos y a intentar desarrollar si a partir de esas normas, como se ha planteado de alguna manera en las dos intervenciones previas, existiría la posibilidad de conseguir la nulidad de un laudo cuando se constate que en el contrato o en el convenio arbitral existen elementos de corrupción o de fraude. Es muy importante, como acaba de señalar el doctor Alarcón, invocar o tener presente el principio de separabilidad entre el contrato y el convenio. Porque pueden haber circunstancias
en que se constate claramente que hubo corrupción en la celebración del contrato. Y no necesariamente eso lleve a la existencia de corrupción o de un fraude en el convenio arbitral. O en todo caso, como se acaba de señalar, puede resultar importante aplicar el principio de separabilidad del convenio arbitral para permitirle al tribunal arbitral, en ejercicio del principio competens, decir, voy a analizar eventualmente el problema de corrupción que subyace a la celebración del contrato, porque el convenio es separable y sí soy competente para ingresar en el fondo del asunto. De modo tal que este es un primer elemento importante. La separación entre el contrato y el convenio arbitral puede permitirle a un tribunal arbitral constituirse, ejercer su competencia, salvar el convenio arbitral para tener la aptitud y la habilitación de poder ingresar a analizar ese acto de corrupción que subyace a la celebración del contrato en el que a su vez está incluido este convenio arbitral. Pero pueden darse casos, y será con gran frecuencia lo que ocurra, que el vicio originado en el acto de corrupción no solo alcanza el contrato, y me parece que la invocación que el doctor ha hecho de los artículos 219 y 220 del Código Civil son muy importantes, sino que evidentemente el contrato celebrado en el marco de hechos de corrupción también tiene incluido un convenio arbitral que está teñido, está afectado por esos mismos vicios que vienen heredados del acto de corrupción que llevó a la celebración del contrato. En consecuencia, en ese proceso tendrá que pronunciarse, primero, podría esgrimirse como argumento de defensa y en todo caso el tribunal arbitral tendría que pronunciarse sobre la nulidad o la invalidez del convenio arbitral que se incluyó en ese contrato que a su vez surgió de un acto de corrupción. Pero creo que es bien importante ese primer distingo de la separabilidad del contrato y del convenio, aunque previsiblemente en un contrato teñido de un acto de corrupción, también esta corrupción puede llegar al propio convenio arbitral. En otras palabras, si hay un fraude, hay que demostrar que el fraude alcanza al convenio arbitral y puede darse el caso, y vamos a analizar un poquito estas circunstancias. Esas situaciones de corrupción que afectan la celebración del contrato y previsiblemente la celebración del convenio arbitral que es parte de ese contrato, son impugnables, pueden dar lugar a una anulación o a un cuestionamiento, repito, como pronunciamiento de fondo del tribunal. Evidentemente sí, y me parece que han sido dadas las normas de base para que esa vulneración clara al orden público pueda ser invocada e incluso laudada o declarada de oficio por el tribunal que tiene a cargo el caso en virtud de los artículos 219 y 220 del Código Civil. Pero avancemos más. Vamos a analizar algunas circunstancias en que, en mi concepto, pueden producirse hechos fraudulentos originados en actos de corrupción que pueden alcanzar al contrato y al convenio, me voy a referir específicamente al convenio, y que pueden ser analizados por el tribunal, o en todo caso, cuando se me pregunta, ¿podrían dar lugar, si no han sido analizados por el tribunal, a un proceso de anulación? Si nos atenemos a la lectura explícita, expresa, literal, de las causales del artículo 63, no encontraremos algo que diga puede anular su laudo arbitral si se constata que el convenio arbitral que le dio origen es un convenio nacido en un acto de corrupción. No hay una norma expresa que lo diga. Sin embargo, mi respuesta es afirmativa. Sí creo que frente a un acto de corrupción cabe en que el tribunal arbitral no se hubiera pronunciado señalando este hecho, podría dar lugar a una anulación del laudo, pero con el razonamiento que trataré de desarrollar en un instante. Ejemplos. Por ejemplo, un proceso arbitral que nace de un convenio arbitral en el que se opta por nominar, como la experiencia reciente en nuestro país lo ha demostrado, árbitros parcializados, incluso designados como tales en el propio convenio, fundamentalmente árbitros ad hoc.
hace un instante el doctor Guzmán destacaba con toda razón la importancia o los mayores riesgos, los mayores peligros que nacen del arbitraje ad hoc, menos sujetos, mucho menos sujetos a los controles institucionales que los arbitrajes institucionales tienen. Entonces, muy bien, típico caso de corrupción. Firma de un convenio arbitral, probablemente en un contrato que a su vez tiene también un acto de corrupción, en el que de antemano se designa anteladamente un árbitro, que obviamente es un árbitro que se sabe que no es un árbitro parcial, no es un árbitro imparcial. Muy bien. El laudo dictado por ese árbitro designado en mérito de ese convenio arbitral, abiertamente parcializado, es obviamente un acto fraudulento, que encubrirá probablemente un acto de corrupción. Sí. Creo que eso puede dar en su momento lugar a una anulación del laudo. Podría invocarse, por ejemplo, el inciso C, en el sentido del artículo 63, en el sentido de haberse dictado el laudo por un tribunal que se hubiera apartado de las normas establecidas en este decreto legislativo, en la ley de arbitraje o en el reglamento. Bueno, no es el caso del reglamento, básicamente tendría que ser un arbitraje, tendría que ser la ley. Es decir, si la ley exige como requisito la imparcialidad del árbitro y se constata que se ha firmado un convenio arbitral en un proceso fraudulento, corrupto, de celebración del contrato y del propio convenio arbitral, y ese árbitro anteladamente designado para convalidar el acto irregular lauda, me parece que podría plantearse una anulación sobre la base de decir, está probado en este caso que hay un tribunal arbitral formado anteladamente violando el principio de imparcialidad, que es una norma central que el decreto legislativo, que la ley de arbitraje contempla. Y eso podría ayudar a la nulidad, a la anulación de ese laudo. Segundo ejemplo, cláusulas patológicas que en realidad te encubren una situación de fraude. Cláusulas elaboradas de una manera tal que también podrían tener que ver con la composición del tribunal o con el procedimiento eventualmente detallado y en consecuencia también podrían llevar, si es que esto no se aplica, es decir, se sigue la cláusula patológica que se ha pactado precisamente para tener un arbitraje trucho con reglas preestablecidas, eso podría dar lugar después a una anulación invocando vulneración al orden público. La incorporación de materias no arbitrables. Estamos partiendo de supuestos de corrupción, en las que finalmente, como hay un árbitro de favor, como hay un convenio arbitral hecho a la medida para consolidar un acto de corrupción, podría pues incluirse eventualmente materias que la ley no permitiría como materias no arbitrables. Habría entonces la posibilidad de invocar una anulación del laudo por la vía de haberse laudado sobre materia no arbitrable, inciso específico del artículo 63. Hemos visto en nuestro país, lamentablemente, en los últimos tiempos, cómo es que en contratos hasta eventualmente celebrados se han incorporado convenios arbitrales con firmas falsas, introduciéndose a contratos preexistentes que las partes no habían firmado. Es un caso típico de inexistencia de convenio arbitral en que es posible que las partes no hubieran firmado ese convenio arbitral y sin embargo se ha llevado esto a un árbitro designado de manera fraudulenta para convalidar, para consolidar actos de corrupción. Podría invocarse una situación de inexistencia de convenio arbitral, entonces ir a la anulación del laudo por la vía del inciso A del artículo 63 en cuanto alude a la inexistencia de convenio arbitral. Estas situaciones podrían ser planteadas, si separamos el convenio arbitral, como se ha dicho hace un instante, en un tribunal que eventualmente con honestidad advierte los problemas y entonces en ejercicio de función competentes resuelve la situación en el proceso o en el laudo. Pero en mi concepto también podrían dar lugar a procesos de anulación buscando alguna de las causales a las cuales pueda adherirse esta situación, advirtiendo en el proceso judicial que precisamente porque había un convenio arbitral fraudulento, surgido un acto de corrupción, que ha designado un árbitro de favor, que ha establecido un proceso irregular, que ha contemplado una materia, obviamente este es un proceso que ha sido conducido para consolidar o para convalidar esta situación irregular y en consecuencia podría, en mi concepto, válidamente plantearse una anulación después de dictado el laudo a fraudulento. En resumen, es perfectamente posible que podamos en situaciones de corrupción advertir que los agentes corruptos en ese contrato necesiten del arbitraje, precisamente porque lo que necesitan es que hay alguien que santifique
que bendiga estos actos de corrupción que han materializado en la firma de un contrato y en el sometimiento a un supuesto tribunal arbitral independiente que habría definido la situación previamente concebida como fraudulenta. En otras palabras, es la perversión del arbitraje, es la utilización del arbitraje para consolidar los actos de corrupción. Esto, desgraciadamente, en nuestro país es parte de la historia reciente. Y esto es lo que necesitamos ahora que el Poder Judicial corrija con mucha fuerza. Y por desgracia, en la primera etapa, algunos, no diré que muchos, pero algunas de estas situaciones fueron más bien convalidadas por la Corte Suprema. Los primeros laudos los casos del tema de Orellana fueron más bien bendecidos por el Tribunal, por la Corte Suprema, fueron mandados a ejecutar a pesar de estos elementos. Afortunadamente comienza a haber una corriente que corrige esa situación. Entonces, fíjense ustedes cómo es que, en efecto, actos de corrupción pueden trasladarse a la concepción del arbitraje como el instrumento perfecto para que haya un supuesto tribunal arbitral basado en un supuesto convenio que lo habilita para resolver una situación y que no sea sino la forma de convalidar un acto de corrupción. El proceso de anulación, sin duda alguna, es la facultad de control que el Poder Judicial tiene, en mi concepto, para corregir esa situación, y lo que esperamos ver en los próximos meses es una corriente jurisprudencial que, apartándose en algo de las primeras sentencias, más bien marque el derrotero claro de señalar estos actos. Así como hace un instante se ha hecho referencia a la invocación de un principio de orden público y a una nulidad de oficio para entrar a la situación de fondo, ¿no? Lo que se nos ha hecho hace un rato es, en virtud de la aplicación del artículo 220 del Código Civil, no obstante las partes no denunciaron el acto, no introdujeron como elemento de la controversia la corrupción preexistente, el Tribunal Arbitral falló declarando la nulidad de oficio por vulneración al orden público. Nosotros esperamos ver en los próximos meses una corriente jurisprudencial que ayude a corregir estos actos fraguados, fraudulentos, corruptos, que se han materializado y consolidado a través de procesos arbitrales igualmente irregulares y fraudulentos. Y si todo esto no ocurriera, yo quisiera también ver la posibilidad no solo de plantear las cosas por la vía de la nulidad de los laudos, sino eventualmente también alguna línea jurisprudencial que comience a marcar la nulidad de cosas juzgadas fraudulentas. Es decir, podríamos estar incluso ante situaciones que no se haya terminado planteando la nulidad del laudo, sino que haya necesidad respecto de ese laudo que habría constituido cosa juzgada a pesar de su irregularidad, la posibilidad de poder plantear la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, de modo tal que pudieran advertirse que se ha usado el arbitraje como un mecanismo de fraude, que se ha consolidado un fraude a través del arbitraje, pero que eso no puede tener calidad de cosa juzgada y por tanto hay un remedio procesal para corregirlo. Y por último, como se ha dicho también, aunque el presidente María Julia ha limitado la intervención de la justicia constitucional, también será muy importante ver la posición final que el Tribunal Constitucional tome para que por la vía de amparos, excepcionalmente, se corrijan situaciones en las que claramente se advierte que se firmaron convenios arbitrales para encubrir situaciones de corrupción. Estos convenios arbitrales perjudicaron, por ejemplo, a terceras personas, no permitieron el ejercicio del derecho de defensa u otras circunstancias graves, y en consecuencia los afectados han ido por la vía de un amparo que, después del precedente, es una vía excepcional, pero que podría ser otro mecanismo de corrección. En buena cuenta, claro que puede darse a través del arbitraje una situación que plasme actos de corrupción, que incluso se use el convenio arbitral y el proceso arbitral como el instrumento para hacer viable, para ejecutar esos actos corruptos plasmados en algún tipo de obligaciones pactadas en algún tipo de contrato. Creo que nuestra ley, aunque no de manera directa, por vía indirecta permitiría anular esos laudos. Creo que podría mirarse la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, y espero que el Tribunal Constitucional vaya marcando en algunos procesos de amparo que ya están en cursos y en algunos que ya ha marcado una línea, las correcciones necesarias para que esto que es bastante, que hay situaciones ya consagradas a través de procesos fraudulentos, puedan ser corregidos. Lo contrario sería imaginar que el derecho permanece inerme y no tiene capacidad de reacción frente al fraude probado o frente a la corrupción demostrada usando, pervirtiendo el arbitraje.
Creo, en consecuencia, respondo a la pregunta positivamente diciendo que aunque no veo una causal literalmente consagrada, habría mecanismos para poder conseguir la nulidad de laudos que se originen en convenios arbitrales que sean a su vez fruto de actos de corrupción o que sean el mecanismo concebido para consolidar actos de corrupción plasmados en contratos o en convenios de cualquier naturaleza en que pueda aprobarse estas situaciones. Lourdes, imagínate que te designan árbitra única para convalidar un contrato. Y por supuesto ambas partes no plantean los hechos de corrupción. Y tú te enteras en el trámite del proceso arbitral de estos hechos. Ya Alan nos describió como una buena salida pronunciarse sobre el fondo y declarar la nulidad del contrato. ¿Te parecería válida también como árbitra única otra opción de declararte incompetente? Muy buena pregunta. Como ustedes saben, la asunción de competencia de parte de un árbitro tiene que nacer de un hecho indubitable. Entonces, yo creo que cuando uno pudiera advertir que el convenio arbitral, en mérito del cual se ha concedido competencia a un árbitro para intervenir, es en sí mismo un convenio arbitral viciado, por ejemplo, por cosas como, o sea, normalmente eso ya tienen árbitro ad hoc, ¿no es cierto? O sea, no vienen a buscar un árbitro honesto, ¿no? Ya vienen con árbitro incluido. Pero imaginando que eso se pudiera advertir, yo creo que lo que tú planteas es perfectamente posible. O sea, que uno diga, este convenio arbitral tiene un vicio de origen y en consecuencia, incluso si no hubiera habido una oposición, normalmente también podría haber una oposición, y entonces uno podría efectivamente dejar de lado la competencia. Yo creo que hay varios mecanismos. Podrías dejar de lado, o sea, sostener que el convenio arbitral incluye la designación, un vicio en su origen mediante la creación de un tribunal arbitral unipersonal o colectivo hecho para combatir el fraude, y yo creo que el tribunal podría decir, en consecuencia, este convenio es nulo, este convenio es inválido, y como lo es, no hay competencia para conocer la materia. Me parece que sería una vía perfectamente posible. Podría también, como se ha dicho hace un instante, definirse eso en el laudo, ¿no es cierto?, como se ha señalado en virtud del artículo 219 o 220, o sea, el tribunal más bien se para y el convenio arbitral dice, a ver, yo tengo competencia, tomo la competencia, pero ¿cuándo me pronuncio sobre eso? En el laudo. También sería otra vía posible. En otras palabras, yo creo que un árbitro honesto, cuando constata la existencia de un acto de corrupción en el fondo de la materia o en el propio convenio arbitral, sí tiene instrumentos o para negar su competencia o para asumirla y resolver en el laudo que esa situación se ha producido. Me parecería que eso serían dos vías correctas. Lo que un árbitro honesto no debería es quedar tranquilo y decir, bueno, no importa, pues esto no pasa nada, yo entro al fondo, resuelvo y entonces para discutir si efectivamente hubo, ¿no es cierto?, se cumplió o no se cumplió. Cuando se advierte una situación de fraude, creo que el arbitraje es una vía para que, incluso como se ha dicho inteligentemente por el doctor Alarcón, salvando el convenio arbitral, el tribunal salva la competencia de su competencia para entrar al fondo de la cuestión y resolver ahí la materia. Me parece que eso también sería una forma inteligente de poder, y creo que además en los casos de corrupción se van a producir. ¿Por qué? Porque en muchos casos estos árbitros bárbaros han laudado, incluso se puede estar recusados. Y en muchos casos van a venir procesos de anulación que van a devolver esta competencia a alguien. Alguien va a tener que desenredar estos enredos. O sea, toda esta secuela de arbitrajes fraudulentos que han habido, todos estos casos que han producido efectos, si el Poder Judicial se pone los pantalones y el Tribunal, van a tener efectos y van a regresar. ¿A quién van a regresar? Va a regresar a algún árbitro, que no será, por supuesto, el árbitro corrupto. Entonces se necesitarán respuestas arbitrales inteligentes para corregir esa situación, y ahí se podría decir, oye usted, este convenio arbitral no existía, oye usted, entró al fondo para resolver la situación. O sea, hay que corregir los entuertos que han nacido de situaciones fraudulentas, y probablemente el propio sistema arbitral va a tenerlo que hacer de manera adecuada. ¿Un comentario? María del Carmen, ¿cuál es el tratamiento de las alegaciones sobre actos de corrupción en la celebración de contratos, en el arbitraje de inversiones, en el CIADI? ¿Hasta qué punto se puede considerar a esta materia como parte del orden público internacional?
Bueno, buenas noches. Quiero agradecer la invitación del Centro de la Católica para estar con ustedes hoy día. Y he estado escuchando con muchísimo interés las participaciones de mis compañeros de panel, y a mí me toca tratar un tema que es el mismo tema de la alegación de corrupción en los contratos y cómo lo deben o cómo lo puede enfrentar los árbitros cuando los tienen delante suyo, ¿no? Pero en un arbitraje que es el arbitraje internacional de inversiones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que los estados, hoy en día, y seguramente muchos de ustedes ya conocen, tienen tratados bilaterales de protección de inversiones, y en esos tratados bilaterales de protección de inversiones los estados se someten, ponen un sometimiento a arbitraje para que los inversionistas, a los que tienen acceso a esos tratados, puedan demandar al Estado, digamos, por infracción a las garantías que le habían ofrecido respecto a sus inversiones. Y eso se ve en un arbitraje. Entonces estamos hablando, en realidad, en el fondo, de cómo enfrenta el árbitro internacional que está en el arbitraje de inversión este mismo problema que acabamos de escuchar describir por mis compañeros de panel. Y lo interesante es que cuando los escuchaba hablar estaba pensando que la jurisprudencia internacional podría ayudar muchísimo a encontrar las respuestas que queremos para nuestros problemas nacionales, ¿ya? Y voy a comenzar hablando un poco de eso. Porque yo creo, y voy a comenzar mirando 3 casos, porque yo creo que una foto en este caso va a valer más que 1000 palabras, y para nosotros los casos emblemáticos que se han dado a nivel internacional, he elegido 3 distintos, nos van a dar esa foto, ¿no? El primer caso que quiero poner delante de ustedes es el caso, un caso de la ICC, un caso de la Cámara de Comercio, de un arbitraje frente a la Cámara de Comercio Internacional, que es muy conocido, se llama el del juez Lagergren, y corresponde a, digamos, 1963 en un tema vinculado a Argentina. ¿Qué es lo que pasaba ahí? ¿Qué es lo que se puso delante de un árbitro de la Cámara de Comercio Internacional? Se puso delante de él que un agente argentino exigía, vía demanda arbitral, a una subsidiaria de una empresa extranjera el pago de una comisión pactada en un contrato entre las partes. La comisión era del 10% de los montos de los contratos de obras públicas de energía que la empresa obtuviera. Y estaba intentando ejecutar su contrato. En este caso no era el contrato propiamente de inversión el que estaba frente al árbitro, sino un contrato relacionado. Y yo quiero poner esto con las propias palabras del protagonista. ¿Qué es lo que dice el juez Lagergren, un árbitro, respecto, y he extraído 2 párrafos de esta sentencia, que es una de las primeras sentencias que se mencionan respecto de este tema en la jurisprudencia internacional? Él dice: ahora, regresando a los hechos de este caso, como era de esperar, de los documentos redactados, todos ellos parecen legales. Entonces dice, este contrato parece perfectamente legal y aparentan ser documentos comerciales comunes. ¿Y qué dice el árbitro? Dice, sin embargo, ha quedado, a mi juicio, perfectamente establecido de la prueba recogida por mí, ojo, de la prueba recogida por mí, que el contrato entre las partes contemplaba la coima a funcionarios públicos argentinos para obtener el negocio esperado. Esa es la conclusión de cómo caracteriza el caso este árbitro. Y a continuación dice, al decir esto, no intento sostener que el señor X, el argentino demandante, no tuvo otra cosa que hacer que entregar una comisión a sus colaboradores,
Por el contrario, el señor X tuvo otras tareas. Pero eso no empaña la imagen general de que la mayor parte de las comisiones a ser pagadas a él eran usadas como coima. Este caso tuvo que ser resuelto por este árbitro. Pasamos al siguiente. El siguiente es un caso espectacular. Es uno de los casos más conocidos de corrupción a nivel internacional. Se llama el caso World Duty Free contra Kenia. Y en este caso se trata de que el demandante, esta empresa World Duty Free Limited, reclamó que se le había expropiado sus 2 complejos de duty free en los aeropuertos de Nairobi y Mombasa. Y esto se daba en el marco de un arbitraje de inversión, como decimos, basado en el convenio de Gran Bretaña. Y quiero traer aquí algo que yo lo considero una pieza, que es que dentro del laudo el tribunal replica la declaración del representante de World Duty Free Limited. Y se van a quedar alucinados. Este señor, el representante, cuyas palabras ahora mismo vamos a rescatar, había entrado en contacto con el gobierno de Kenia a través de un tal señor Sahat. Y él dice en esta parte que se replica de su declaración lo siguiente. Sahat me recomendó que la donación apropiada, dado el valor estimado de la inversión, era de $2 millones. Luego él mismo me indicó que la donación debía hacerse en efectivo y, por cierto, en moneda local. Como verán, este es el punto 14 del laudo y después lo detalla todo esto con pelos y señales. Y luego dice lo siguiente: cuando ingresamos a la sala donde el presidente nos recibió, él es Sahat, su amigo, su contacto, puso el maletín cerca de la pared y lo dejó ahí. Después de la reunión, recogimos el maletín de donde lo habíamos dejado. En el camino de regreso, miré dentro del maletín y vi que el dinero había sido reemplazado por maíz fresco. Le podemos llamar la banda del choclito. Y finalmente, este señor termina diciendo lo siguiente: me sentí incómodo con la idea de manejar esta donación personal, que me parecía una coima. Sin embargo, era el presidente y me fue dado a entender que aquello era legal y que no tenía alternativa si quería realizar el contrato de inversión. Pagué el dinero vía una empresa que se llamaba Casa del Perfume, tratándolo como parte de la retribución por el contrato, y lo he documentado completamente, como puede apreciarse de la evidencia a la que me he referido. Segundo caso, segunda foto, este tribunal lo tiene delante y lo tiene que resolver. Y la tercera foto, y hay más, hay todo un álbum, pero hay esto. A ver, ay, no lo estoy haciendo. Ya. La tercera foto es un caso que se llama Metaltech con Uzbekistán. En este caso es más complejo. El otro, lo que pasa es que venga alguien y te cuente esto con pelos y señales es raro, ¿no? Este otro caso es más complejo desde ese otro punto de vista, y es una demandante. Metaltech entró en un acuerdo de joint venture con 2 empresas estatales de Uzbekistán para construir una planta de procesamiento y comercializar molibdeno. Y durante el arbitraje de inversión, el Estado de Uzbekistán, ya, digamos, marcando distancia de las gestiones anteriores, lo que cuestiona es una serie de contratos de consultores que eran funcionarios o personas muy vinculadas a funcionarios, el primo y cosas así, ¿ya? Y que la demandada acusada llama poderosamente la atención
es que los contratos de consultoría establecían que los pagos se harían a los consultores independientemente de los servicios prestados. En este contexto, el tribunal nota con preocupación, así lo dijo, la imposibilidad repetida del demandante para demostrar los servicios brindados por los consultores como contraprestación a la significativa compensación. Y le dice, pese a que la demandante tuvo varias oportunidades para hacerlo y fue ¿advertido por quién? Por el tribunal, que la evidencia requerida era de importancia para la determinación del tribunal, este fue incapaz de establecer que los consultores efectivamente brindaban algún servicio legítimo en favor del demandante al momento de realizar la inversión. Por lo tanto, llega a la conclusión que estos contratos eran vehículos de coima. Son los 3 casos. Y en los 3 casos, estos 3 tribunales internacionales llegaron a la conclusión de que rechazaban el dar protección a una inversión, a una pretensión que estuviera teñida por la corrupción. Y nos preguntamos si será que esto solo sucede rara vez en países remotos o en tiempos lejanos. Y la respuesta es no. Nos lo acaba de estar comentando el doctor Alarcón, la doctora Flores, ¿no? Y tenemos además, ya dentro de lo que es los casos de inversión, uno propio, lamentablemente propio, ¿no? El caso Luchetti con República del Perú, donde hubo mucha pasta, ¿no? Entonces, y en este caso, finalmente, el caso no se resolvió por el tema de corrupción por una sola razón, y es que lo descartaron antes. ¿Ya? El tratado se llegó a la conclusión de que, los hechos alegados eran anteriores a la entrada en vigencia del tratado y por lo tanto ni siquiera podía entrar el tribunal a tener competencia porque el tratado no estaba vigente. Pero aún así el tribunal no quiso dejar de decir lo que había visto, y lo que había visto era el video. ¿Ya? Y dijo, considerando ahora las supuestas ilegalidades que rodearon la obtención de las sentencias de 1998, el tribunal opina que esos vicios, si se probaran, constituirían una razón independiente para sostener que las sentencias no pusieron fin a la controversia anterior. ¿Ya? No llegaron, y luego dice, no obstante, el tribunal ya concluyó por otras razones que no es competente. ¿Ya? Entonces, rechazó, pero no quiso dejar de mencionar que si no hubiera rechazado eso por ese tema, hubiera tenido que entrar a este otro. ¿No? Entonces, vemos pues aquí que en los casos de inversión, en los casos de arbitraje internacional, se han presentado, y estos son, como digo, 3 fotos del álbum, se han presentado en reiteradas oportunidades frente a los árbitros internacionales la situación de tener que pronunciarse sobre este tema. Y invito en todo caso a mirar un poco estos antecedentes para lo que son los casos locales. ¿Hasta qué punto, me han preguntado, se puede considerar toda esta materia de la corrupción como parte del orden público internacional? De hecho, los tribunales arbitrales lo han estado considerando, no digamos necesariamente con una misma palabra, pero con diversas palabras lo han estado conceptualizando así. ¿Ya? Y vamos a ver, he traído algunas citas de cómo se utiliza este término en los distintos laudos. Por lo pronto les puedo decir que los 3 casos que hemos puesto delante como foto, y luego el caso Luchetti, pero los 3 casos que hemos puesto delante como foto, los 3 fueron rechazados por el tribunal. El tribunal llegó a la conclusión en términos simples y cada uno por sus propias circunstancias y en sus propias palabras y sustentos,
que no podía protegerse a un contrato, a una pretensión cuyo origen estuviera teñido de situaciones de corrupción y de situaciones fraudulentas, porque hay casos en los cuales se habla, yo les he traído 3 que directamente se habla de coima y de corrupción directa, pero hay muchos otros casos en los cuales se habla de fraude, que se refiere a pruebas falsas, a falseo de documentos. Entonces, hay mucho en la jurisprudencia internacional que puede ayudar. Tenemos aquí, entonces, vinculado al tema que me preguntabas de la palabra orden público, ¿no? ¿Qué tipo de textos hemos encontrado? Encontramos, por ejemplo, aquí, citado en el caso del duty free, encontramos, creo que he retrocedido, ¿está bien? Ah, no, ahí está. Encontramos que dice, el árbitro concluyó que el contrato invocado era contrario tanto a la política pública francesa como a la iraní. O sea, en cualquiera de los dos países estaba mal. ¿Ya? Y a lo que era considerado ser la moral de los negocios internacionales. Utiliza un término de ese tipo. Y luego dicen otro caso similar, relacionado a la comisión reclamada por una inversión británica. El árbitro también encontró que esta solución no solo es conforme, o sea, la de rechazar las pretensiones de la parte demandante, no solo es conforme al orden público francés interno, ella resulta igualmente de la concepción del orden público internacional tal y como es reconocido por la mayoría de naciones. Otro caso que se cita, que nos señala que, reitera, esta solución no solo es conforme con el derecho francés, sino que resulta de la concepción del derecho internacional tal y como la mayoría de las naciones lo entiende. Si tales prácticas son observadas en algunos países, es decir, las malas prácticas de corrupción, es, sin embargo, obvio que la comunidad internacional de negocios y la mayoría de gobiernos es opuesto a las prácticas de corrupción. Y vamos a ver uno más que dice, tras haber evaluado, y todos estos son textos sacados de sentencias de tribunales que tuvieron que ver este tipo de situaciones, ¿no? Tras haber evaluado toda la evidencia, dice este tribunal, estoy convencido de que un caso como este, que involucra graves violaciones de la moral y las políticas públicas internacionales, no puede tener cabida ante ninguna corte, ya sea argentina o francesa, o para este tema en ningún otro país civilizado o en ningún tribunal arbitral. La jurisdicción debe ser declinada. Es lo que dijo y traía algunos otros casos más, pero quiero ir a los conceptos que generaron el rechazo. Los conceptos los puede haber el tribunal en cada caso llamado quizá de una forma distinta. En algunos casos se ha hablado de orden público internacional, no entendido como el orden público internacional de un determinado país, sino como el orden público internacional general, que implica que esto es contrario al orden público internacional de cada país, pero también que hay un orden público internacional que lo rechaza. Y por eso otros tribunales hablan de la contravención de políticas públicas transnacionales y se refieren a los tratados que se vienen generando y a las leyes de vocación extraterritorial que se vienen generando en contra de la corrupción. Y también, y esas son dos de las formas para rechazar la protección a una inversión teñida de corrupción. Pero también es bueno, y esto ya bien vinculado a lo que son los tratados de inversión, en todos los tratados de protección recíproca de inversiones se suele poner que la inversión tiene que haber sido hecha conforme a las leyes del país. Y consideran, y por eso
es que en el caso de los tratados de inversión lo que se dice es que se rechaza por falta de consentimiento de la parte, porque cuando se llega a la conclusión de que la inversión se ha hecho digamos, violando la ley del país receptor, se llega a la conclusión de que no hay consentimiento para el arbitraje al que el Estado se había sometido en ese tratado. Y por eso es que en el arbitraje de inversión, normalmente cuando hay un acto de corrupción, lo que termina diciendo el tribunal es que la cláusula arbitral sí vale, pero que no hay consentimiento en ese caso específico, porque es un requisito del consentimiento, y esto lo ha reiterado la jurisprudencia, de que la inversión sea efectuada sin violar las leyes del país receptor. Entonces, esa es la forma como lo hacen los arbitrajes de inversión. Pero en otros arbitrajes internacionales, cuando hay corrupción, de lo que se habla es de que no se puede dar protección a violaciones del orden público internacional, contravención de políticas públicas transnacionales, y se habla también de lo que le llaman la doctrina de manos limpias. Y lo tengo que decir así en términos cortitos, porque la verdad es que el espacio que tenemos aquí, como para tratar este tema tan extenso, no lo permite. Quiero terminar haciendo un par de comentarios de lo que me ha llamado la atención de distintas cosas que se han dicho Lourdes y Alan. La jurisprudencia internacional comenzó preguntándose normalmente si el hecho de que hubiera un acto de corrupción hacía que el caso fuera no arbitrable. Y la respuesta originaria de la jurisprudencia internacional inicialmente la reacción fue decir sí, no es arbitrable. Pero luego reacciona y dice no, la cláusula vale por el competence, o sea, y por la separabilidad. Y entonces se llega a la conclusión en la jurisprudencia internacional que la cláusula es separada y que la cláusula sí permite que el tribunal asuma inicialmente competencia, pero luego puede rechazarlo vía el hecho de que se trata de un contrato teñido de corrupción contrario al orden público, ¿no? Desde luego que en los casos que Lourdes ha señalado, en los cuales la propia cláusula en sí misma se ve teñida con la corrupción, eso ya es una cosa ya nacional, que hemos superado a la jurisprudencia internacional. Entonces, yo creo que en ese caso sí estaría teñida y por lo tanto llegarías al tema de que la cláusula es nula. ¿Ya? El otro tema también que es el hecho de que no haya sido traído, el tema no haya sido invocado por una de las partes, también es un tema que lo habla la jurisprudencia y considera la situación más complicada. Pero sin embargo, y a pesar de ser la situación más complicada, no es necesario que haya sido argumentado como pretensión, pero yo creo que en cualquier momento puede ser sacado como defensa, ¿ya? Y el tribunal mismo debería de poder incluso indagar y buscar evidencia para poder resolver el asunto, ¿no? Hay temas muy interesantes como cuál es el estándar de la prueba que tiene que buscar el tribunal para saber si hay corrupción o no, porque han habido situaciones en arbitrajes internacionales en que el tribunal, asumido jurisdicción, habían, digamos, invocaciones de corrupción y luego el tribunal ha llegado a la conclusión de que no había evidencias para poder hacerlo, ¿no? Pero digamos, eso ya pues es todo otro tema. Y termino diciendo que creo que lo que la jurisprudencia nos dice en materia internacional es muy interesante y creo que valdría la pena recogerlo para todos estos casos que estamos viendo ahora, ¿no? Muchas gracias y disculpen si me he excedido el tiempo. ¿Algún comentario? Bueno, como vemos, la doctrina de manos limpias es un hecho internacional, lamentablemente, no es ajeno solo a Perú, y tenemos que estar muy, muy despiertos. Dada la hora, no sé si tienen alguna pregunta.
sí fuese conocida, digamos, por el árbitro, o por el tribunal. Sí, a ver, creo que es una pregunta que compete un tanto a lo que explicamos hace un momento. Fíjese, desde el punto de vista de protección que se nos acaba de explicar a nivel internacional, hay un concepto, hay un criterio que resalto para responder precisamente esta consulta de su parte, y es el origen y la protección de fondos públicos. Y entonces para el Estado es sumamente importante aquello que se mencionó hace un momento, cómo es que estos fondos públicos deben ser protegidos. Y entonces, dentro de las dos opciones que podría tener el tribunal arbitral, de declinar respecto de su competencia o eventualmente asumir la situación irregular y pronunciarse sobre el tema de fondo respecto a la validez de ese contrato, creo que los fondos públicos están mejor protegidos en ese segundo escenario. Declinar la competencia implica desdecirnos, no preocuparnos en la protección de fondos públicos, delegarla probablemente a la Contraloría, al OCE, al OSI, en fin, a quien corresponda, menos nosotros. Nosotros no tenemos ninguna injerencia. Y creo que todos los actores del sistema, árbitros, procuradores, los propios abogados, estamos de alguna manera, por lo menos moralmente, obligados a proteger de alguna forma los fondos públicos. Y creo que los fondos públicos obtienen mejor protección asumiendo la segunda posición, es decir, que el tribunal arbitral declare la invalidez, la nulidad de ese contrato, porque no se puede permitir que estas situaciones ocurran. Ya no entramos entonces a un análisis estrictamente legal, sino más bien práctico. Y la práctica o la practicidad que implica el arbitraje, que además deberíamos ahí asumir con realce que debería solucionar un problema. Al Estado le interesa mucho que los fondos públicos estén adecuadamente protegidos. Y una discusión en el Poder Judicial para ver si el contrato es válido o es inválido nos llevará tiempo. La obra pública, sea el hospital, la carretera, el puente, en fin, lo que corresponda, no lo tendremos oportunamente, porque los problemas originados con corrupción además se solucionan con respuestas rápidas y eficientes, porque eso implica entonces que el Estado solucionará el problema rápidamente y entonces afrontará y enmendará aquello que fue indebida o impropiamente abordado por estos actos de corrupción. En general, creo que aceptar y validar además la posibilidad de que el tribunal arbitral declare la nulidad del contrato, más allá del tema legal, es, desde mi punto de vista, una adecuada o implica una adecuada protección de fondos públicos. Yo quería añadir algo en este tema, y es que quiero hacer una diferencia de lo que hemos dicho que es el arbitraje de inversión, que es el arbitraje que se da a raíz de los tratados de inversión, de aquellos en los cuales hay un arbitraje debido a la cláusula del contrato. En aquellos que yo he estado comentando hace un momento que el tribunal ha declinado jurisdicción por falta de consentimiento, ha sido aquellos en los cuales el consentimiento estaba en el tratado. Entonces, lo que ha dicho los árbitros es el consentimiento dado en el tratado supone, no estamos hablando del contrato, sino en el tratado, supone que el Estado lo dio para inversiones hechas conforme a las leyes del país. Y es por eso que declina jurisdicción. En la jurisprudencia internacional de arbitraje, sí hay también casos de contratos que tenían cláusula internacional y en las cuales los árbitros han asumido jurisdicción, no han declinado porque no se trataba de un tratado y sí han declarado nulo el contrato. ¿Ya? En algunos casos sí que han declarado nulo el contrato basado en que un contrato que está afectado por un acto de corrupción
tenía que ser nulo. Pero va a depender mucho de cada caso, porque en algún caso el acto de corrupción no está vinculado al mismo contrato, sino está cerca. En ese caso la respuesta podrá ser diferente, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Es que, doctor, lo interesante del tema que estamos planteando, y en base a la tesis de la separabilidad del convenio, es que pueden haber muchas situaciones. Pueden haber situaciones en que se pueda probar que hubo acto de corrupción en la celebración del contrato en sí mismo, pero que pueda separarse el convenio arbitral a los efectos que el tribunal se aboque al conocimiento del tema y el tribunal analice, asumiendo competencia, si ese contrato adolece o no de nulidad, es inválido, ha violado el orden público, hay corrupción, etc. Entonces, porque se separa el convenio arbitral y el tribunal asume la competencia para ingresar al fondo. Pueden haber situaciones en que se pueda demostrar que es precisamente lo que decía hace un rato, que el acto de corrupción lo que hace es, a su vez, teñir el convenio arbitral para crear un tribunal fraudulento, para crear un procedimiento irregular. Entonces, ahí el convenio arbitral está afecto también a un vicio que eventualmente también puede venir de un acto de corrupción. Entonces, creo que cada situación hay que matizarla. En el primer caso no habría ningún problema en que separe usted el convenio, el tribunal toma competencia, asume competencia y resuelve el caso e invalida el contrato, entre las razones porque descubre que hay estos vicios, etc. Puede haber unas situaciones en que eso no sea posible. Si en ese caso el tribunal asumiera competencia, en mi concepto, ese laudo sería un laudo nulo y alguien podría invocar esa anulación porque habría un convenio arbitral también fraudulento, también irregular. Entonces creo que hay que mirar cada circunstancia, ¿no? Hola. Quería traer a colación respecto a los ejemplos dados por la doctora Tovar de temas vinculados a corrupción que llegaron a tribunales internacionales, arbitrales internacionales. Tampoco hay que olvidarnos del caso de la famosa Vía Expresa del Callao, que estuvo plagada de corrupción durante el gobierno del Callao de Alex Curi. Ese caso llegó a CIADI, gracias a Dios el Estado peruano lo ganó. Eso tuvo comisiones investigadoras del Congreso y todo lo demás, e incluso había un video de Montesinos donde salía el alcalde que dio esta obra fraudulenta en concesión, que le decía a Montesinos, la plata está en el peaje. Entonces, para no olvidarnos, no solamente hay el caso de Luchetti, de Andrónico Luxi, conversando en la famosa salita del 5 Montesinos, sino también el caso de la Vía Expresa del Callao, cuando Alex Curi dio esa obra a través de contratos fraudulentos. Buenas noches. Quería saber qué tan conveniente es para el Estado peruano, ante un caso que tengamos de aparente corrupción que sea llevado a un tribunal internacional. ¿Es conveniente o es mejor tratar de resolverlo internamente antes de que el Estado tenga o pueda tener una mala imagen internacionalmente? La verdad es que no se trata de que sea conveniente o no conveniente. En realidad, que se dé la situación es verdaderamente inconveniente para el país, ya sea que lo vea un tribunal nacional o internacional. Va a depender de la cláusula que tengas, ¿no? Y va a depender de quién plantee el caso. Entonces, ya sea a nivel de un arbitraje internacional o un arbitraje nacional, yo creo que la situación no va a variar demasiado, ¿ya? Y no hay forma de direccionar esto. Esto va a venir, si el Estado tiene un tratado de inversión y el demandante decide hacer uso del tratado de inversión, lo va a llevar a un foro internacional. Si se trata de un contrato y el contrato tiene una cláusula de arbitraje nacional, entonces eso va a ir al arbitraje nacional, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradecemos a todos, gracias al Centro de la Católica.